Nikan oksakpa temetzon tlajpaloa, temechmachiltia ika yoasik se pouali tite iticha on tlamachilistli uan xochimeh. Intekitl matiklamikikan noihki ketlan on tlahtoltin nochihchiua ika ipan in xiuitl tikilnamiki uak se tzontli makuili sempoalli xiuitl uehkokeh on uan xanihkeh nikan ipan totlal niman mahtlactli sempoalli xiuitl uak okiskeh uan nikan okinehkeh onochantitihkeh niman okitlahtlakohkeh totlahtol, okixchikuitolohkeh niman okitohkeh ika kexan otlahtolli san yehueh tiueliskeh. Amantzin nehuan nitlatlahtohtikah on totlahtol kohtik xepopoliui niman noneki ika matikohtilikan. Aman nikihtos tlen on onochihchiu on xochimeh, tlen on kijtosneki niman nipeua ika se tlahtoli. Nikihtos naui tlahtoli. Nipeua ika in tetlahtoltili. Kantla on ikohtilis totlahtol, tlahtolmexicatl, nauatl, uan tameh nikan tihtlahtouah niman uan oksekan nohtlahtouah ipan nikan tlaltipak campa tameh tichantih. Niman tla otikitakeh on pipitentzintin tlahtoltzintin uak nomamalina tlinon kipia itokayo niman kijtosneki. Uan se tlahtoli ihkon itoka imamalin pipitentzin kipia totlahtol yoltzin. Totlahtol yoltzin pipitentzin on tlamachilistli. Ihkon nochihchiua on uan tlahtol xochitl uan yotikihtohkeh. Ihkuilohtok ipan on amoxtli on tlakatl uan itoka Joab Baby, ihkon noihtoua yehua okihkuiloh niman on amoxtli itoka ihkon ika sok se tlahtoli kijtosneki ihkon. Study a relation between meaning and form. Ika ok se tlahtoli. Ompa ipan on tlahtoli kihtoua kenihke nokokotona, kenihke nomamana, kenihke noyeluayocha totlahtol. Ompa onka ikohtilis, ompa onka itlahchichiltin yehua on uan noihtoua imamalin pipitentzin iyoltzin. On tlakatl kuali kitotoma, kuali kihtoua kenihke nochihchiua on tlahtoltin. Ika mexikanauatl kuali ihkon tlachihchihtok niman yehua on ikohtilis. Yehua kihtoua ika san yehua tiuelis. Noneki ika sok se tlamachilistli nosasalos ika kuali tikihtoskeh kenke sasaltika in totlahtol. Yehua on se tlamachilistli. Ome tlamachilistli. Uan ika ome kontlachaltia campa kenke nochiua totlachalis, totlacayotl. On tlahtoli ihkuilohtok ipan on amoxtli uan on tlakatl okihkuiloh itoka Gilberto Jiménez. Itekiyo itoka on amoxtli notokayocha ihkon
sencanyotl, totlachalis, totlacayotl. Tla tehua tisiuatl, tla tehua titlacatl, tla tehua ticonetl, tla tehua titelpochtli, tla tehua tiichpochtli, kenihki titoixmachotia, kenque titoita, tameh. Ixtlamacholtili campa temeh tinemi titoscaltia, ompa ualeua tlamachilistli, ompa ualeua nemilistli. Ipan tochan otechmachtihqueh, ipan tochan otitlauiltihqueh, ipan tochan otitoneluayotihqueh, ompa nesi tonemiltlachilis, ijcon quihtoua. Toixmachol ompa ualnesi campa tameh tichantih, niman nochimeh uan tehuan titoscaltiah timastoqueh ken quitoca xochimeh, ijcon onochihchi. Ompa nesi totlamachilis. Nican nesi itocayo xochimeh uan oticonihtohqueh, otinemilihqueh, niman oticaxiltihqueh sempouali, quihtoua. Ome. Yeh tlamachilistli. Itoca tlamachiltecayotl. Tocayomeh quipia itlachalis. Quipia intlacualtequitl. Ijcon quicuatequiyah. Ijcon oticuatequihqueh niman ijcon tiquixmatih. Quenaman xilanxochitl, cuetlaxochitl, xalxocotxochitl, chicalin, caleualxochitl, ayoxochitl, axochitl, xilanxochitl, sempoalxochitl, sepoualxochitl, niman miak uan otiquintocayotitihqueh. Cuac panoua ipan ocse tlahtoli, ocse tlamantic nocopa yotiquitaqueh. Otiquitaqueh cantla icohtilis, otiquitaqueh cantla noniqui ica matitomaxtican, niman cantla quinequih noihqui matitomaxtican, niman ticpiasqueh ome tlamachilistli. Cuac otitomachtihqueh san se otetzititihqueh quech xa notlahtoli, niman quetlan otipopolohqueh totlahtol, quetlan otihcototzqueh, quetlan otihnecuilohqueh, niman manonequi ica manomelaua. Yehuah yon itlachayoltin con itlachalis. Niman itlachalis tocayotl ihyehtoc ipan tonemilis. Cuali tiquintocayotiah, niman yotiquitaqueh miyic oncah. Nican otiquintenehquih, nican otisentlalquih san se pouali. Naui tlamachilistli. Kenque titeititisqueh. Nican otiquitaqueh nonequi ome tlahtoli. Tla ica se tlahtoli ticnecuiloua totlahtol. Niman nonequi ica mapeua ica totlahtol, niman quemas ocse ipan ocse tlahtoli panos. Kenque teititis tlayecanqui. Tlayecanqui nonequi ica manocopa tlamatini. Nochi maquimati, nochi maquitehtemo, maquinemili, manomachti. Niman cuali tlahtos ipan totlahtol, cuali tlahtos ipan cristiano tlahtoli, cuali quinemitis tepotzteititili, cuali quinemilis niman quitlalis ixco pinali. Nochi yehuin uan oniquihto ihcuilohtoc tlacatl uan acanon oquihcuiloh itoca Miguel León Portilla, niman yehua oquiquixtih nochi tlahtoli campa totatahuan oquilihqueh, niman ompa oquihtohqueh tlen inelhuayo totlahtol cantla yon ichicaualis,
Yehua oquihtoh que onca tlan oquixochiyote, niman yehua quihtoua que tlaquicohtilis. Ipan socsea moxtli uan itoca on tlacatzintli oquichihchi José María Kobayashi, quihtoua on uan tlamachtili camelaua quihtosnequi niman quihtosnequi que nochimeh tla tiueli matitomachtican, tla titomachtiah cuali tinemilise, cuali ticascamatise nochi in tlahtoli. Niman ompa yin tlahtoli uan chicaualis oquitlali itoca inixtli inyolo, melauatl, onquitosnequi ueyi icohtilis. Aman matitehtemocan on tlamatili maueli niman matiyoltican mayoliui totlahtol. Aman maniconihto ica ocse tlahtol. ¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto. Siempre quise hacer este tipo de trabajos ahora con la pandemia. Es muy necesario para poder transmitir no solamente los saberes, sino también las construcciones que se hacen dentro de cada disciplina. Acabamos de registrar 20 nombres de las flores e iniciamos así como pretexto para poder entender cuál es el pensamiento, cuál es la construcción del pensamiento náhuatl y qué es lo que guarda al interior para poder pasar a otra lengua. He sostenido que la enseñanza bilingüe implica la comprensión de estos dos pensamientos. De lo contrario, estaríamos en un engaño académico e intelectual. El trabajo que se hace actualmente es para recordar este año, que son los 500 años de la invasión de otro continente, de otras personas de otro continente, y 2 años y 200 años de independencia, lo cual, si bien se fueron algunos personajes, pero la idea, el pensamiento se quedó en la mente de muchos hablantes de los pueblos originarios. Y una prueba de ello es que hoy los que hablan español saben más el castellano que su propia lengua y entonces el análisis que se hace o se quiere hacer siempre lo hacen pensando en el castellano y después pasarlo a su lengua propia. Entonces la idea de este trabajo es recuperar ese pensamiento. Cualquier construcción que pueda hacerse en diferentes ámbitos del conocimiento, es necesario que se inicie desde la propia lengua. Entonces, los 20 nombres que aparecen en las flores son un pretexto para poder reubicar cuál es ese pensamiento de la lengua náhuatl. Entonces, la fuerza que le da esta explicación se asienta en 4 dimensiones de explicación, 4 argumentos. El primer argumento es de origen lingüístico y tiene que ver con la morfología. Basta revisar el texto de Youad Baby. Ese texto se llama Un estudio de la relación entre el significado y la forma. Entonces, el autor habla un poco de que esta referencia mínima, la partícula mínima, tiene un significado de acuerdo a la lengua o de acuerdo a la estructura de la lengua, pero también necesita de un conocimiento interdisciplinario porque no por ser morfológico nada tiene que ver con otras dimensiones. Entonces, como vimos en la estructura de las palabras, tiene que ver con la fonética, tiene que ver con lo fonológico, tiene que ver con lo sintáctico. Entonces, es un conocimiento integral. Se divide por dimensiones para poder entender cada una de las partes, y aquí un poquito con el pensamiento complejo, pero en realidad el conocimiento es global. Y entonces necesitamos saber cómo explicar este conocimiento global para poder entender la lengua y poder transmitirla. Entonces, desde el punto de vista lingüístico, vimos cuáles son esas partículas morfológicas
que tiene la lengua náhuatl, y eso da como consecuencia, o más bien la han identificado como una lengua aglutinante y polisintética. Eso ya lo mencionamos. El otro trabajo es de Gilberto Jiménez, quien habla de la identidad y si bien tiene otras cualidades dentro de las ciencias sociales, no deja de ser un elemento importante en la vida social, porque para efectos de la identidad la gente echa mano de los recursos culturalmente disponibles en sus redes sociales inmediatas y en sociedad como un todo. Por consiguiente, las contradicciones y la disposición del entorno sociocultural tiene que ejercer un profundo impacto sobre los procesos de construcción de la identidad. Y justamente estos procesos es lo que sucedió conmigo y con las personas con las que crecimos. Nos identificamos y sabemos como referente esos nombres. La mayoría de los nombres de esas flores se conocen porque se compartieron, y una parte de esa pronunciación se dio en la comunidad. Entonces, en la comunidad aprendimos, en la comunidad nos desarrollamos, en la comunidad nos educamos, y en la comunidad y en los procesos de la socialización comunitaria es donde aprendimos este nombre de las flores. Porque fuera de la comunidad siempre vivimos cierta denostación, una discriminación por parte de los no hablantes, y entonces eso hizo de que se negara el uso de la lengua, y eso todavía existe. Entonces, a partir de estas contradicciones, que por un lado, la lengua tiene una potencia, tiene una estructura, pero por otro lado también se desarrolla dentro de la negación, porque es casi forzoso aprender el castellano. En la medida en que uno crece, estudia y se desarrolla, surge un empoderamiento personal para decir que la construcción del conocimiento desde las lenguas originarias tiene una fuerza formidable. No por algo alguna persona dice que aprender 2 lenguas es como aprender más, y si se aprenden 3, mucho mejor. Entonces, uno de esos ejemplos son las flores de la comunidad. Cada uno de nosotros sabe cómo se llama, se pronuncia y se dice. Ya con el apoyo del conocimiento lingüístico, bueno, uno profundiza un poquito más. El otro concepto, y que es el número 3, tiene que ver con la cultura. Si nosotros consideramos la cultura desde el punto de vista de Gilberto Jiménez, quien arropa este significado como un sentido y como un significado, válgase la redundancia, y pensamos como una concepción simbólica de la cultura, vemos que las representaciones que marcamos en las flores no dejan de ser esos símbolos. Pero no solamente los símbolos como figuras, sino también como nombre. Imagínense una flor que se llame Xilanxochitl y que en español quiere decir flor de cintura, y que en español se conocen como clavelinas. O sea, cuánta riqueza cultural tenemos en cada una de las lenguas. Entonces, la construcción de esos pensamientos implica un aprendizaje, implica una enseñanza, un estilo muy propio de los que hablan una lengua. Entonces, si se pudiera reconsiderar en ese sentido, sería un trabajo muy forzado, pero contundente, para poder reafirmar no solamente la mente y la personalidad de las personas, y eso lo voy a decir más adelante respecto a la didáctica y la pedagogía. Entonces, desde este punto de vista, de la cultura como representación simbólica, como una representación social, y entran otros campos de conocimiento. Algunos dicen que son representaciones sociales, otras son representaciones cognitivas que se almacenan en la memoria y que a lo largo del tiempo perdura a través de la tradición oral, y ese nombre de las flores es uno de los ejemplos. La otra parte, que es la cuarta, el último sustento, tiene que ver con el dominio que tiene que tener un docente en términos de ser conocedor, de ser una persona interdisciplinaria para poder explicar su propia lengua. No solamente tiene que ver con el dominio tecnológico, plataformas digitales, sino también la estructura de su conocimiento y cómo transmitirlo. Para este caso de las flores, se trabajó la estructura del pensamiento y la estructura del español. Entonces se dijo cuáles son esas partículas
y explicar cada paso. Eso, como verán, requiere de un conocimiento profundo de la lingüística. Entonces, a grandes rasgos, esta parte que recupera Miguel León Portilla en la mayoría de sus trabajos y que explica un poco o más detallado José María Kobayashi en su libro La educación como conquista, vemos que este concepto de in Isli, in Yoslo, no solamente es un principio pedagógico, también es un principio filosófico. Y entonces, un poco rastreando esta parte, in Isli quiere decir no solamente el rostro, quiere decir esta mirada razonada, esta mirada sentida, esta mirada que refleja el cuerpo, el grupo, la nación en todos los sentidos. El caso de In Yoslo no solamente es el corazón, en realidad es la vida, es el sentido, es la fuerza, es lo que está vivo, es la esencia, es el núcleo, es el centro de esta fuerza que está en el pensamiento de los que hablan náhuatl y los que hablan los otros pueblos originarios, 68 lenguas indígenas y más de 364 variantes. Entonces, esta es la fuerza, este es el motor del universo que mueve al hombre y viceversa. Ese es el motor del hombre que mueve el universo. Entonces, si recuperamos esta dimensión multidimensional del conocimiento para los propios hablantes, creo que es una necesidad y es donde podría enfocarse la educación. Recuperemos el concepto de Tlamatini como un esfuerzo pedagógico dentro de esta concepción de conocimiento y de docencia, y las flores fueron un pretexto como para poder reafirmar ese pensamiento. Este es un poco el panorama del sustento y explicar por qué la explicación de las flores y por qué 20 nombres. Los saludo con mucho gusto y ojalá sea que esta explicación sea de mayor comprensión para trabajos posteriores. Muchas gracias.